Bienvenidos a una edición más de Paraguayísimo. Hoy nuevamente estoy acompañada del profesor David Galeano Oliveira, presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, doctor en Guaraní, el Moejara que siempre nos educa. Hala, ñandeta ua. Bienvenido, profe. Mateco, Maishapa. Y por Yamila, Beteima y Teillo, para ver, estamos muy contentos de compartir contigo este programa, ¿verdad? Que siempre resulta agradable porque muestra lo que somos. Así mismo. Y hoy vamos a hablar del folclore y del dulce idioma guaraní, ya que agosto es un mes dedicado al folclore paraguayo y a nuestro dulce idioma guaraní. Agosto es el mes más folclórico. Agosto ya tiene de entrada el Día del Pojañanal 1, ya tiene el Día de la Caña Paraguaya, el Carulín, por ejemplo está San Cayetano, Emiliano de Fernández, San Lorenzo, bueno, y llegamos a esta fecha después de haber pasado por dos que son muy tristes, muy dolorosas, la batalla de Pirigüí el 12 de agosto de 1869 y la batalla de Acostañú 4 días después. Y bueno, la semana que incluye el 22, que es el Día Internacional del Folclore, no es un día mundial, pero es internacional. Acá nuestros hermanos argentinos celebran el 10 de noviembre, Día de la Tradición, pero no lo hacen el 22. Y luego tenemos el 25, que es el Día del Idioma Guaraní, y también el 27, el Día Nacional de la Guarania. Recordar a nuestro querido José Asunción Flores. Tal cual, el grande, y que ojalá aquí a cortito tiempo tengamos esa noticia que yo creo que nos va a poner muy orgullosos a todos de que por fin la Guarania también pasará a ser parte del patrimonio cultural intangible de la humanidad. Totalmente, así como logramos con el poncho por ahí de 60 listas, yo creo que próximamente vamos a tener esa noticia que nos Qué va bueno. a Y, enorgullecer. y eso justamente en base a lo que estamos conversando, no tenemos que perder de vista que tenemos también ya el tereré reconocido como parte del patrimonio y todos los elementos vinculados al tereré. Y en estos días yo creo que la noticia más importante es que se ratificó ante el mundo y en el mundo que el boriborí es el caldo más rico del mundo, ¿no? O sea, ¿qué Nosotros más ya queremos ahora? sabíamos, ¿verdad? Claro. Pero era cuestión de que se sepa a nivel mundial. Y así mismo, y creo que eso también en gran medida nos da una fama positiva, ¿verdad? Y a veces entre tantas cosas negativas que se cuentan, esas son las circunstancias positivas que tienen que ponernos contentos, porque se trata de un producto paraguayo. Claro, Este es el caso. y que son parte de nuestro folclore, ¿verdad? Porque folclore es todo lo nuestro, todo lo que nos identifica, estando en el país o estando fuera. Yo creo que estando fuera uno abraza mucho más fuerte su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, como pasa con el tereré, por ejemplo, ¿verdad? Se produce y se resume en una palabra, Texagau. Cuando la gente sale es como si fuera que se da cuenta que lo que tiene acá es insuperable. Me tocó ver a nuestros compatriotas en España desesperados por tomar tereré y verse con el costo que tenía la hierba allá. Era por lo menos echarle una cucharita al agua y simular, qué sé yo, que eso estaba cargado de hierba. O la mandioca hoy en día se puede conseguir en Barcelona, por ejemplo. Cosa en algún momento impensable, pero que efectivamente demuestra lo que estás diciendo. Al salir es como que la gente se prende más fuertemente a los elementos de la identidad. Claro, creo que una canción, una polca paraguaya dice luego, Ipojuy nepore ipojuy texagau. UPCT. Hipogine pone. eh, la traducción es complicada, pero es como decir que pesa mucho, duele mucho tu ausencia, ne pone, ¿verdad? Y entonces allí aparece como consecuencia de eso de Chagaú, que no solamente está vinculado al tema, digamos, amoroso, de la relación interpersonal, sino que con todo aquello que nos vincula con aquello que forma parte de nuestras raíces. ¿Verdad? Total. Que este año nosotros estamos celebrando el mes del idioma guaraní y lo dedicamos al maestro Félix de Guarania. 100 años cumple ahora. Nació en 1924. Y si hubo una persona a quien yo conocí muy de cerca, con quien hablé mucho tiempo, Etaña en día. Y me dice, el salir afuera y no poder retornar, porque él no es que no quería volver, sino que tenía una prohibición. Y qué grande fue su alegría cuando cae la dictadura y él ese mismo día a la tarde
llega de Buenos Aires al Paraguay. Y la alegría fue tremenda. Después de vivir forzadamente afuera, convivió con nada más y nada menos que con el otro a quien vamos a recordar, que es José Asunción Flores. Él llega, después de ser echado acá, tenía 17 años, era estudiante de la Facultad de Filosofía de Ñemosé. Le va a Clorinda, le reciben con los brazos abiertos. Eso es lo grande de los hermanos argentinos. Va a Formosa, va a Corrientes y llega a Buenos Aires. Allí conoce a Flores y con Flores, que él se definía como un comunista amboriajú. Me decía, nosotros no éramos los comunistas del caviar, me decía. Éramos los amboriajú. Y íbamos paso a paso hasta llegar a Moscú, donde Flores tocó nada más y nada menos que con la más grande orquesta del mundo. Y la Unión Soviética le grabó 8 millones de cassettes que se distribuyeron a toda Europa del Este. Y mientras tanto, don Félix Guarania hacía un programa en Radio Moscú y usaba como fondo El Gallito Cantor de José Asunción Flores. Luego él retorna y finalmente viene al Paraguay. Acá trabaja mucho, empezó siendo albañil, increíble, una personalidad como Félix tuvo que ser albañil. Fue recibido, abrazado por otro gran paraguayo que fue Rudy Toria. Rudy Toria lo cobijó a él. Y finalmente, estando acá, él logra publicar 80 libros. Era el señor que se sentaba, escribía, y pese a todo eso, vivió siempre una vida modesta con su familia. Entonces, a ese personaje lo recordamos en este mes del idioma guaraní, porque cumple 100 años, don Félix Guarani. 100 años. Uh-huh. Bueno, y o sea, eso es parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, y como ya mencioné, el folclore es todo lo nuestro y a quienes nos representaron y nos siguen representando, ¿verdad? Entonces, el folclore, la gente te dice, ¿qué es lo que es el folclore? Y el folclore engloba muchas cosas, tanto nuestra artesanía, nuestras costumbres, nuestros platos típicos, nuestra música, nuestra danza, el famoso caso ñemombeú, el ñeengá, muchas cosas y nuestras creencias populares, ¿verdad? Porque nosotros como paraguayos tenemos tantas creencias populares. A mí, por ejemplo, me pasa que me duele la cabeza cuando no tomo tereré. O sea, sí o sí ya me agarra ese dolor de cabeza si no tomo tereré. O si no, también mi abuela siempre decía que cuando uno está en sus días menstruales, no tiene que lavarse no tiene que lavarse el pelo. Se tiene que cuidar mucho más porque te puede agarrar la famosa taravilla. Sí. Mi abuela siempre decía, anique yohei, nanique ñacacu, ota, y yo siempre soy tan terca y hasta ahora es como que cada vez que me voy a lavar mi pelo estando en mis días me acuerdo y digo, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Y a eso, por ejemplo, me refiero con creencias populares, porque me pasa con esto de los días menstruales, del dolor de cabeza cuando no tomo tereré y muchas otras cosas, ¿verdad? O famoso, o kutajina de que te marazuma. Pues si te pensando de te marazuma ahí, una sube, vea, y que todo, no se recuerda, pues. Sí, pues, eso. Eres José. Y también en eso tenés razón, Yami, porque todo lo que implica lo que llamamos la cultura popular, Taba Arandú, decimos en guaraní, se abrevia y quedan Taba Arandú. Taba pueblo, Arandú saber, sabiduría popular. Y fue un inglés llamado Williams John Toms quien en 1846, un 22 de agosto, logra publicar un artículo donde todo eso que mencionaste, creencias, costumbres, tradiciones, música, caso ñemombeú, todo, él decía todo eso tiene que ser estudiado bajo un nombre y que ese nombre que él propuso fue folclore, que traducido es cultura popular y para nosotros está hablando con una característica, pero 4 que son las más importantes. Para que hecho sea folclórico, siempre tiene que ser de autor anónimo. Es decir, si hoy tomamos tereré, por ejemplo, tomamos, pero nadie sabe quién, o cuándo, o dónde, quién fue la primera pareja, si fueron 2 o fueron 10, la misma cosa cuando uno dice, por ejemplo, un caso donde apareció el Pora por primera vez, quién lo vio primero, quién registró, nunca se hizo. O justamente que estábamos hablando del caldo más sabroso del mundo que es el boríbano, quién creó y nadie sabe. Todos consumimos, probablemente hay una fecha aproximada, algunos dicen que se comenzó a consumir más a partir de 1920, otros dicen que ya
inclusive antes. Pero Pero exactamente no sabemos. no sabemos y sobre todo es anónimo en el sentido que no conocemos al autor o a la autora. Y eso también genera, y ese es un problema técnico, cuando uno dice, por ejemplo, Añas Enduta, Aña 13, Tuyutija, Emiliano, R. Fernández en Viapoque. Al identificarle a Emiliano, técnicamente deja de ser un hecho folclórico. Entonces, para tratar de encontrarle una solución, siempre se dice que es una canción o una polca de inspiración folclórica, y con eso se salva, de inspiración folclórica. Por eso muchas veces, por ejemplo, el compositor te doy un ejemplo, el director de cine, nunca vos le conoces el rostro, o sea, Sí. no le ves el rostro al artista. Ujú. O sea, vemos el producto final, pero quien creó esa obra de arte, pocos conocen. Bueno, y eso justamente forma parte de toda la experiencia humana desde sus orígenes hasta hoy. Hoy hay toda una tendencia ya vinculada al tema de la ciencia, al tema de la academia, que todo se tiene que registrar, de todo tenemos que tener evidencia, se tiene que demostrar. Sin embargo, todo esto lo que estamos hablando nunca pasó por eso. ¿Dónde aprendimos a tomar tereré? ¿Dónde aprendimos a preparar en la casa? ¿Quién fue? Y probablemente tu abuela, tu mamá, tu papá, Carurupé, Cañandé, Capicatín, uno traía y uno preparaba, pero no precisamente por el hecho de que uno tuvo que ir a estudiar, a hacer una licenciatura en tereré, porque obviamente que no existe, pero eso donde aprendimos en la casa, ¿sí? Claro, es lo mismo que en uno de los programas ya pasados estuvimos hablando de que hay diferentes maneras de hablar el guaraní. O sea, en cada región se habla de manera diferente porque cada uno aprendió de manera diferente también. Absolutamente cierto. Y bueno, por eso siempre se habla del regionalismo. En algunos casos también se habla o se conoce a los enclaves, otros dicen enclaves culturales, que son espacios reducidos donde se practican ciertas manifestaciones. Por ejemplo, nosotros vamos al sur, a Itapúa, y es irresistible, una cosa tremenda es llegar allá y no consumir reviro en la terminal, por ejemplo, con 2 huevos fritos allí y una taza de cocido encima. Es lo tradicional, que toda la vida la gente allí usó como su famosa matula, jotamba poco cueve, ajo cuevo, me machela de reviro, apeajo, ajo. Y llegaba al final del día todavía satisfecho como consecuencia de haber consumido el reviro. O uno puede probar acá en la zona del Chaco, qué sé yo, la cecina, o charque, como le dicen la gente, o Sí, el pirú. chastaca. Sí, eso Chastaca. también, en cada lugar le llaman de una manera diferente, digo bien, porque me tocó, por ejemplo, en uno de los viajes, viene el señor y te dice, acá te traigo la chastaca. Y le dice una compañera, pero yo personalmente le conozco como charque, porque mi Charque. abuela siempre preparaba el charque y colgaba ahí por el Eso, alambre, ¿verdad? sí, sí. Pero el señor le dice, aquí, acá y allá se llama chastaca. Ujú. Porque indignado el señor pensó que la compañera estaba haciendo culí, como que no conocía, pero Sí. ella también conocía de una manera diferente, conocía como cecina. Entonces, cada uno tiene una manera peculiar y diferente de llamarle dependiendo de la ciudad o el pueblo, ¿verdad? Por eso te decía, son formas regionales. Y dentro de eso también, algo característico. Mencionaste el poncho 60 lista. Yo poncho 60 lista y digo Piribebuy. O si yo digo Ñandutí, lo más seguro que diga Itagua, aunque también yo hace, ¿verdad? O puedo decir Aopoí y Yateití. Puedo decir Poibí y digo Carapeguá, digo, qué sé yo, Dulce y Caracupé. Chipá y digo Chipá Barrero y digo Coronel Bogado. Mortadela, carapeguá. Allí está Carapeguá. Bueno, eso es lo que marca la regionalidad cultural también. Y crea inclusive patrones de conducta específicos. Ya que mencionaste lo de Carapeguá, por la mortadela a un lado, pero por el otro lado el poibí. La gente pues allí produce eso y normalmente jueves, viernes, sábado, domingo sale a vender. En los días que acá estamos en la casa. ¿Y qué hacen ellos? Tradicional, en las compañías de Carapeguá, el lunes pasa a ser domingo. En ese día de descanso que tienen es lunes. Allí está el asado, allí está el partido de vóley, de fútbol. Y eso marca una experiencia folclórica local. Es una cultura popular local, ¿verdad? ¿Cuántos son los que viviendo la artesanía consiguieron mantener a toda su familia? Formaron a sus hijos, son profesionales en otras áreas. Los de Areguá, los de Tomatín, los de Itá, trabajando la cerámica.
Yo en Capiatá tengo un montón de gente que produce hasta hoy escobas, tipo de chapó, El escobero. el escobero. Y bueno, entonces tiene toda una tradición, más de 100 años. Algo interesantísimo que hoy se recuperó y allí entra de por medio un gran paraguayo como sin duda lo es Coqui Ruiz, que recupera a los estacioneros, ¿eh? Lo que hacen el famoso purají así, que no es el purají yajeo, purají ya es otra cosa, purají así es el canto lastimero. Y él comenzó a juntarlos a todos allá en Tañarandí y resulta que hoy volvió esa tradición a la práctica. Este interés en Bañandella y Yujuta estacioneros. Un tiempo habían, por ejemplo, sacerdotes que no les permitían acercarse a la iglesia. En otras circunstancias, algunos que le decían podían estar en el entorno. Y otros directamente incorporaron a los estacioneros en las celebraciones. Yo nunca olvido al país José María Velasco de Capiatá, que él los traía y les hacía participar de cada momento. Por ejemplo, el Viernes Santo, en la crucifixión de Cristo, estaban ellos cantando. Y como eran varios grupos, inclusive se tornaban, se ordenaban y cantaban todos. Eso también forma parte de esa cultura popular porque esa gente, ni siquiera, ninguno de ellos es músico. Nadie estudió música, porque ellos, uno les escucha y uno, pero ¿de dónde salieron esto? No cantan, pero resulta que ellos lo hacen con devoción. Y allí hay uno solo que es el maestro que tiene un cuadernito donde están todas las canciones y el resto se aprende de memoria. Y cada uno tiene una función y, por ejemplo, tienen que pasar 7 años, si no, que no entren nomás. 7 años mínimamente tienen que ser estacioneros. Y Claro, después puede renunciar, si como quiere. ejemplo también la banda Peteque Peteque, Peteque de la ciudad de Peteque, Yaguarón. Yaguarón, son casi 400 años de historia, Y ¿verdad? cada comunidad, cada pueblo tiene algo que les identifica y yo creo que nosotros como paraguayos somos los únicos que nos sentimos, o sea, somos tan ricos en cultura porque nos identifica tanto ese folclore nuestro, es único en el mundo. Claro, de hecho, yo creo que esa es la marca más grande que tiene el Paraguay, juntamente con el guaraní, que es el guaraní el que hace que todo eso llegue a la gente. Al decir yo viví, Ñemaoína guaraní, hagamos ñanduti guaraní me llega, hagamos poí guaraní. Todas, digamos, esas experiencias culturales siempre fueron mencionadas, fueron transmitidas de una generación a otra usando el idioma guaraní. Claro, ¿por qué suena mucho más fuerte y suena de una manera diferente cuando decís en guaraní las cosas? Sí, Nos quedaríamos hablando horas acá de los famosos marcantes, porque sí, en sí. Paraguay, en guaraní, digo bien, suena mucho más diferente, más fuerte. Por ejemplo, cuando decís yacarazú, yacuarazú, xenainazú, ya me potainazú, oye, Sí, sí, porque sí. tipo, es una persona insoportable. Claro, Yuki Osada Yo que también, gozá, hay de Yuki Osada, sí, el Tainasí es por eso, pues, es una persona que molesta, sí. a eso se refiere. Y Acá hay mucho nosotros, tainazú. hay bueno, está por ejemplo también el Yaguaí Paquete, Sí, ese que es tan delicado, tan suave, que siempre está bien puesto, ¿verdad? Y el perrito de la casa pues así, sí. se le pone todo moñito, se le baña, se le peina, se le perfuma. Bueno, para el Yaguaí Paquete, ¿no? Ah, pero bien lo llevo ahí Muy bien. paquete. No, pero por eso te digo, es diferente cuando decís Shakarazú, ay, Sheretumarazú, o famoso cuando pones una excusa y no querés ir a jugar. Sí. Sheretumarazú, Sí, eso. de Marazú. A vos qué te pasa Me también, profe, pasa. cuando. Juan, este es de Marazú, ¿no? Entonces llegó con la solución. Kuai Purua. Ah, pero es Bojana. Era Boján Barete. te da Poján Barete. Boján Te da la Barete. solución. Etidol. Etidol. Y Pues pues Puruque. vamos a ver, pero estamos. Vamos a hacer, ¿verdad? Ani que Vamos a ir, enderezar. vamos a ir más. Y bueno, profe, entonces nos quedaríamos hablando ahora, como ya mencioné, de lo que es nuestro idioma guaraní y de las 1000 maneras en las que uno puede expresar eso. Vamos a hablar en otro episodio paraguayísimo de los mercantes, de Yagua y Paquete, Erere a Tainazú, porque a ponerle Yagua y Paquete, Tainazú, Erere, hoy invité. Hoy invité. Y bueno, yo te agradezco a Méndez Avillé, a Getavi, a Pavendebe, a Xavi paraguayísimo, Tabarandú Árare, Guaraní Árare, a Guaraní me ya es Guaraní Pumbasí, Pumbasí Árare, Mimbo Japí Araguacete Uárege, Taya Hasaponaité, Tayavi A, Taña Neresai, Araja Ara, Taña Dewi Apaneave.
Mimba, y por la vez, oye, pues estaba para ver, bueno, hace, ahí, importante, bueno. Upei seiteave ahí, profe. Deme, che aguye, pave, ja postala, y que tú me de pirapire. Ahora vamos a ver, Sí, toma. ingresa a www.apostal.la y con apostala, volvete invencible.